Ok, hola, buenos días. Espero estén muy bien. A continuación les voy a presentar a Danesh Morales. Él nos va a estar hablando acerca de cómo sumar 3 bits usando circuitos cuánticos en Qiskit. Él es estudiante de la Universidad de Waterloo. Y pues adelante, Danesh. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Como dijeron, voy a presentar cómo sumar 3 bits usando circuitos cuánticos en Qiskit. Este ha sido un tema que, pues no me percaté, pero el primer miércoles hablaron de cómo sumar 3 bits, pero de todas maneras quería ir en detalle de cuál es la lógica de la solución y también presentar un reto que es el de sumar 4 bits. Entonces, sí, mi nombre es Danesh Morales, soy de Panamá. Estudio física matemática en la Universidad de Waterloo, Ontario, que también es hogar del Institute of Quantum Computing y también está cerca del Perimeter Institute de Física Teórica. Así que si tienen alguna pregunta acerca de cómo pueden venir a la Universidad de Waterloo para hacer su maestría en computación cuántica, yo estoy a la orden y bueno, hace unos meses... eh, comencé a aprender Qiskit por mi propia cuenta, así que uno de los proyectos que yo decidí hacer hace unos meses fue el de sumar 3 bits. Entonces, el reto es, vamos a sumar 3 qubits que están en estado 0,1 usando Qiskit. Solamente se pueden usar las puertas cuánticos NOT, CNOT y Toffoli, y también queremos encontrar cuál es la solución más sencilla, ya que podemos crear diferentes circuitos, pero pueden ser muy largos o muy cortos, entonces vamos a intentar encontrar cuál es la manera más corta y efectiva de poder sumar estos 3 bits. Entonces, comenzaremos con el ejemplo de, comenzaremos con las puertas cuánticas. Entonces, estos son los 3 puertos que vamos a usar, el puerto NOT, CNOT y Toffoli. Voy a explicar qué hace cada uno. Primero, el puerto NOT lo que hace es que cambia el estado de el qubit de 1 a 0 y viceversa, también de 0 a 1, como pueden ver en la tabla de la derecha. El puerto CNOT lo que haría es que actuaría como un puerto XOR, pero como ustedes saben, los puertos XOR en computación cuántica no existen, ya que los puertos deben ser reversibles. Así que la manera en la cual uno ve este puerto es que dependiendo del valor del primer qubit, en este caso en la imagen de la izquierda sería el Q0, entonces si el Q0 es igual a 1, entonces cambiaría cuál es el valor del Q2, así como pueden observar en la tabla. Y el puerto Toffoli, bastante similar al CNOT, pero ahora tenemos 3 qubits. Tenemos 3 qubits y bueno, al final resalté lo importante de la puerta Toffoli, que es que cuando el primero y el segundo qubit tienen valor de 1, entonces cambia el estado del tercer qubit de 0 a 1 o de 1 a 0. Entonces, este es el ejemplo de cómo se hace para sumar 2 bits. Entonces, el Q0 y el Q1 serían los bits que queremos sumar. El Q2 y el Q3 serían otros qubits en los cuales guardaremos la información de unos resultados al hacer las operaciones con los puertos cuánticos y luego mediremos para tener nuestro resultado. Entonces, Q2 va a representar el primer qubit que vamos a guardar y Q3 va a representar el segundo qubit. Entonces, solamente muy rápidamente voy a explicar lo que está sucediendo. Uno puede cambiar el estado del Q0 y Q1 con un puerto NOT. Ahorita mismo todos los qubits están en estado 0. Así que si nosotros en este momento simplemente corremos el circuito, nos va a regresar 0, 0 el resultado. Entonces, al momento que estamos sumando los bits, el resultado que yo quiero obtener sería un string de bits que va a representar el número binario. Por ejemplo, si tenemos 0 más 0, regresa 0, 0. Si tenemos 0 más 1, 0, 1. Si tenemos 1 más 1, regresaría 1, 0. Así que vamos a ver qué sucede si, por ejemplo, el Q0 ahora está en estado 1, pero el Q1 sigue en estado 0.
Entonces, debido al primer puerto CNOT que conecta Q0 y Q2, si Q0 está en estado 1, entonces Q2 queda en estado 1. Q1 no hace efecto en Q2, ya que Q1 sería 0, y el puerto Toffoli no cambiaría el estado de Q3, ya que para cambiar el estado de Q3 necesitamos Q0 y Q1 que sean igual a 1. Ahora bien, si tenemos los dos bits en estado 1, entonces Q0 cambiará el estado de Q2 a 1, pero Q1 también cambiará el estado de Q2, que actualmente está en 1, a 0. Y el puerto Toffoli, como los dos bits son, los dos qubits, perdón, son 1, entonces cambia el estado de Q3 a 0, a 1, disculpen. Entonces, ese es el resultado que queremos, ya que al sumar dos bits tendremos como resultado el string 1, 0. Así que el primer bit sería 0 y el segundo bit sería 1. Entonces aquí proveo un código de cómo crear el circuito y cómo llegar al resultado querido. Como pueden observar, bueno, primero importo las librerías de Qiskit. En la izquierda podemos observar el circuito original. No tengo agregado ningún puerto NOT, así que el resultado final es 0, 0. En el de la derecha, como pueden observar, al inicio apliqué el puerto NOT al Q0 y Q1 y como resultado me dio 10, que ese es el resultado de 2 en binario. Así que funciona bien. Podemos intentar para todas las posibles combinaciones de 0, 1, 1, 0 y al final va a funcionar bien. Entonces, ahora se complica un poco el asunto. Tenemos 3 bits. Entonces, en lugar de tener 4 posibles opciones, ahora tenemos 8 posibles combinaciones. Y algo que cabe recordar es que el orden importa. No es lo mismo 001 que 100 al momento de crear el circuito. Así que tenemos que tomar en consideración todos los posibles casos. Entonces, hay que encontrar la solución más óptima. Yo cuando hice este proyecto hace unos meses, me demoré casi una semana para intentar lograrlo y esta fue mi solución. Esta fue mi solución y funciona, pero lastimosamente no debe ser así. Debe ser, existe una manera mucho más sencilla y es algo que luego de varios meses que volví a retomar el proyecto, pude resolver con más facilidad. Y voy a explicar la lógica detrás de mi solución. Entonces, aquí como pueden ver, el primer y el segundo bit serían el resultado de la suma. Si tenemos 0, 0, 0, regresa a 0 y 0. Y al final, si tenemos 1, 1, 1, cuando lo sumas es igual a 3, que es igual a 11 en binario. Así que esta es la tabla que tiene todas las posibles sumas de los 3 qubits y el resultado en binario. Entonces, vamos a enfocarnos con el primer bit. Tenemos la tabla de los 3 qubits y tenemos el resultado del primer bit. Y la observación que tenemos es que el número de qubits, si es, el número de qubits en estado 1 es par, o sea, si tenemos 2 unos o ningún 1, entonces el primer bit sería igual a 0. Y que si el número es impar, o sea, si tenemos un qubit en estado 1 o tenemos 3 qubits en estado 1, entonces el primer bit sería igual a 1. Como pueden observar, esta solución lo puede hacer, pero no es la más óptima. Y esta es algo más sencillo que puedo encontrar. Y es demasiado similar, o en verdad es una copia de lo que sucede cuando tenemos 2 bits. Si se fijan en los dos puertos CNOTs de la izquierda, entonces lo que hace es que cada vez que haya un qubit en estado 1, va a alterar el resultado del qubit en estado 2. Entonces, si vemos aquí, si tenemos un qubit en estado 1, entonces Q3 cambiaría a 1 y quedaría así. Si tenemos 2 qubits en estado 1, entonces Q3 cambia de 1, de 0 a 1 y luego cambia de 1 a 0, lo cual
facilitaría o prácticamente resolvería nuestro problema y mucho más sencillo de la solución anterior. Entonces aquí proveo código en lo cual pueden ver ciertos ejemplos. Si tenemos un qubit en estado 1, como en la parte de la izquierda, entonces tenemos como resultado que el primer bit sea 1, y si no, tenemos en la parte de la derecha, cuando tenemos dos qubits en estado 1, que el resultado es 0. Podemos intentar con todas las posibles combinaciones y va a funcionar. Solamente puse estos dos ejemplos. Y ahora vamos con el segundo bit. Entonces, en el segundo bit tenemos algo diferente que no hemos visto antes. Y es que solamente el segundo bit va a ser 1 cuando tenemos dos o más qubits en estado 1. Si tenemos un qubit en estado 1 o ningún qubit en estado 1, entonces el segundo bit sería igual a 0. Entonces, para la solución, vamos a agrupar todos los qubits que tenemos en los posibles pares. O sea, tendremos Q1 con Q2, Q1 con Q3, Q2 con Q3. Y vamos a imaginar qué sucede si solamente un qubit está en estado 1. Si un qubit está en estado 1, no va a haber ningún par 1-1. O sea, ahorita mismo lo que estoy intentando hacer es ver cuántos pares 1-1 puedo tener para así poder aplicar la puerta Toffoli y cambiar el estado de otro qubit que podemos medir. Entonces, si Q1 es 1 y los dos son 0, entonces tenemos los pares leyendo de izquierda a derecha 1-0, 1-0 y 0-0. Así que no hay ningún par 1-1. Además, obviamente, si todos son 0, no hay ningún par, obviamente. Pero si hay dos qubits en estado 1, solamente habrá un par. Si Q1 y Q3 son 1 y Q2 es 0, entonces tendremos como resultado 1-0, 1-1 y 0-1. Así que a pesar de que solamente hay dos qubits, nada más hay un par. Como pueden observar, nunca vamos a tener un caso que hayan dos pares. Y esto es muy importante. Porque si se fijan, si los tres qubits están en estado 1, entonces los tres pares serían 1-1. Y basado en esta información, podemos crear tres puertas Toffoli, que lo que van a hacer es que cada par de 1-1 va a cambiar el estado de Q3 de 0-1 o de 1-0. Como pueden observar aquí, solamente cuando hay dos o tres qubits en estado 1, vamos a tener un número impar de pares. Así que si tenemos dos qubits, solamente hay un puerto Toffoli que cambiará Q3 de 0-1. Si tenemos tres pares, o sea, si los tres qubits serían igual a 1, entonces lo que va a pasar es que Q3 cambiaría de 0-1, luego de 1-0 y luego de 0-1, que nos da el resultado que nosotros queremos. Y si solamente tenemos un qubit en estado 1 o ningún qubit en estado 1, no hay ningún par, así que Q3 quedaría en 0 toda la distancia. Entonces, este es el código que genera esta parte del circuito. Como pueden observar, si solamente tenemos un qubit en estado 1, como lo ven a la izquierda, el resultado es 0. Pero si tenemos 3 qubits en estado 1, el resultado es 1. Entonces, podemos combinar las dos partes del circuito y tenemos la solución final que nos regresaría el string de 2 bits que queremos. Entonces, aquí, este es el código del circuito final. Yo voy a subir este PowerPoint al Discord si están interesados en replicar los circuitos. Y aquí creé un código que es una función que agarra una lista de qubits y sus estados y genera el resultado de la suma de los qubits que están en estados 0 y 1. Si se pueden observar a la derecha, si los tres son 0, regresa 0, 0. Cuando
solamente hay 1, regresa 0, 1. Cuando hay 2 en estado 1, regresa 1, 0. Y cuando los 3, como pueden observar abajo a la derecha, están en estado 1, regresa el número 11. Y bueno, ahora les propongo un reto. ¿Cómo sería sumar 4 bits? Sumar 4 bits, obviamente cada vez que uno incrementa el número de bits se complica el problema, pero no es tan difícil. Como pueden observar, el tercer bit, o sea, si vemos de derecha a izquierda, el tercer bit sería el resultado de cuando suman 1 más 1 más 1 más 1, tenemos 1, 0, 0 al final. Y solamente es 1 cuando tenemos 4 unos. O podemos decir, tenemos 2 pares de 1, entonces podemos hacer algo con el puerto Toffoli para poder tener como resultado el 1. Y para el primer bit, como siempre, uno puede replicar simplemente este paso que apliqué para el circuito de 2 bits y para el circuito de 3 bits. Uno simplemente sigue agregando puertos CNOT y así va alternando entre par e impar, porque recuerden que al final el primer bit de números binarios depende de que si tenemos un número par o un número impar. Así que no es tan complicado. La parte interesante es el segundo bit. El segundo bit solamente es 1 si tenemos 2 o 3 qubits inicialmente en uno. Entonces, yo digo que practicar crear circuitos de esta manera, solamente para sumar bits, sin buscar información en el Internet, definitivamente ayuda a mejorar la agilidad de cómo trabajar con circuitos cuánticos. Si usted es una persona que está recientemente entrando en el mundo de la computación cuántica y quiere aprender más acerca de cómo crear circuitos, definitivamente esta ha sido una manera que me ha ayudado bastante, ya que, como les comenté, la primera vez que yo hice este circuito, que me duró como 2 semanas, fue así, y pude optimizarlo luego de verlo unos meses después. Entonces, sin necesidad de buscar información en Internet, solamente con creatividad, y es algo que al final, obviamente, estos son puertas, si no de Toffoli, pero si quiero usar puertas Hammond o Pauli o otras que tienen que ver con la superposición de estados cuánticos, entonces definitivamente ayuda en la agilidad o más o menos ver qué es lo que está sucediendo en los circuitos cuánticos. Y como dije, siento que es una buena práctica, así que si quieren sumar 3 bits, 4 bits, 5 bits, 6 bits, y eso definitivamente para mí es un pasatiempo y es algo que si están comenzando, recomiendo. Es una buena práctica y es divertido también. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, me dicen. Muchísimas gracias, Danesh. Si quieres, esperamos poquito a ver si alguien tiene una pregunta. Y si no, en un minutito detengo la grabación. Uh-huh. Bueno, me parece que todo bien. Igual, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu plática. Muy interesante. Voy a detener la grabación.